Sí, parece que estamos cerrando las ventanas y limpiando el suelo para que la señora no se mosquee, ¿no? Con esto de esta lluvia tan maravillosa que nos ha llegado hoy. Yo creo que la lluvia de hoy y el calor que hemos pasado denotan que estamos en la escuela de otoño, ¿no? Estamos en la escuela de otoño, pero esto no puede ser de otra manera. Vale. Hoy vamos a centrarnos un poquito más en aspectos que pueden, cada uno de nosotros decimos, bueno, pero ¿y esto realmente qué tiene que ver con que yo negocie las vacaciones de mi compañero? ¿O que haga una reclamación porque hace 6 meses que no me ha adaptado al puesto de trabajo? Pues con tranquilidad y como hacemos, abriendo nuestras capacidades, pues sí. Empezamos hoy con la compañera Ofelia. Ofelia viene de nuestra Fundación 1 de Mayo, ¿vale? ¿Se acuerdan ayer? Que es la que nos manda a pensar, la que nos hace estudios, la que nos posiciona en el mundo del trabajo en otra esfera, no solo en nuestro puesto de trabajo, en nuestro trabajo día a día en la acción sindical, la 1 de Mayo. Y va a hablar de algo que a mí me costó, ¿no? Dice, vete a un plenario que van a hablar de la diligencia de vida. Y digo, ¿oí? ¿Y esto qué? ¿Que tengo que ser diligente yo? Pues no. Así que va a estar con nosotros un ratito. La segunda intervención, vamos a hablar de fiscalidad europea, ¿vale? Y otra vez, ¿y a mí eso para qué me sirve? Pues sí. Y nuestra última intervención, pues vamos a hablar de una, se llama Carta Social Europea, es muy amplia, el ámbito es aquellos países que están dentro de la Unión Europea. Y otra vez dice, vale, ¿y eso para qué? Pues sí, porque sepan que en Canarias hemos presentado algunas demandas de derechos sujetándonos a lo que marca la Carta Social Europea y nos han dado la razón en ciertas cuestiones, ¿vale? La Carta Social Europea es una carta política con un peso importante y nada, si siguen indagando, que yo creo que veo a 6 por aquí y a 8 por allá que van a ser futuros responsables de las ejecutivas de esta organización, pues verán que sí, que les sirve. Pues Ofelia, como decimos nosotros, el tiempo es tuyo. Gracias. Muy bien. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien el pinganillo este? Sí, sí. Vale. Bueno, Ana me ha pedido, me ha informado de la dinámica que hacéis aquí para presentaros y me ha invitado también a hacerla, dado que vosotras ya la habéis hecho. Así que muchas gracias, lo primero, Ana, por invitarnos, Soraya, por toda la atención, recogernos ayer también, y a Carmen por la acogida. Yo soy Ofelia de Felipe, como aparece ahí. Bueno, soy licenciada en Derecho. Estudié Derecho porque, bueno, pues el concepto de justicia social, de derechos, de igualdad, pues siempre me ha motivado y eso era lo que yo quería que marcara mi carrera profesional, y también el ámbito internacional. Hice mis primeras prácticas profesionales en comisiones obreras del País Valencià. Yo soy valenciana, vivo en Madrid pero soy valenciana, y allí me dediqué a ser asesora jurídica de personas migrantes extranjeras en nuestro CITE, el CITMI, lo llamamos allí, en Comisiones Obreras del País Valencià. Y bueno, pues comenzar trabajando con la migración supone siempre preguntarse las causas, ¿no?, por las que las personas se desplazan, y dar un paso más y acabar trabajando en temas de cooperación internacional y de la búsqueda de una justicia social global y de la defensa de derechos. Así que ese fue el salto que di. Y afortunadamente pude continuar después de estar en algunas organizaciones y en alguna embajada en algún país muy cercano vuestro, en Marruecos, más tarde en Túnez, pues pude acabar trabajando para la Fundación 1 de Mayo, que en aquel momento se llamaba Fundación Paz y Solidaridad, ahora estamos fusionadas, y Paz y Solidaridad era la fundación de comisiones obreras que se dedicaba a la cooperación internacional,
a la cooperación sindical internacional, no a construir casitas, no a hacer hospitales, no a hacer atención médica, que eso es muy respetable y es muy necesario en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, sino que nuestra labor como organización sindical en la cooperación sindical se materializa con trabajo con otras organizaciones sindicales de otros países. Aquí al lado tenemos a Marruecos, a Senegal. Con ambos países hemos tenido cooperación con las organizaciones sindicales de allí para poder fortalecerlas y que en sus países defiendan los derechos de su población y consigan también, pues lo mismo que hacemos aquí, ¿no?, que la población trabajadora tenga mejores condiciones de vida y sus derechos se vean respetados. Así que bueno, esa es la presentación, Ana. ¿Vale? Y ahora os quería también explicar un poco cómo vamos a trabajar en esta primera hora. Voy a atreverme a usar esto. Y en esta primera hora de la mañana vamos a intentar no hacer una comunicación pues muy larga y muy densa porque el nombre de la materia no acompaña, obviamente. Diligencia de vida son dos palabras que juntas ya imponen, que uno se pregunta a qué se refieren, qué contienen, qué implican y ciertamente no es un concepto. Mira, aquí viene nuestro compañero Mar que me va a solucionar este problema con el vídeo. No es un concepto amable o que invite a adentrarnos en él. Pero es un concepto muy relevante en lo que se refiere a temas de derechos humanos, de globalidad, de justicia social, y es un concepto que, si bien todavía es muy novedoso y todavía no está muy integrado en la labor sindical, dentro de poco, gracias a una serie de normativas que están en preparación y que pronto serán adoptadas y entrarán en vigor, harán que las organizaciones sindicales tengamos un papel en este tema y nos asignan un papel muy concreto. Así que hoy vamos a intentar ver cuáles son esas normas que vienen, qué es la diligencia de vida y cuál es el papel que nos asignan y que pedimos las organizaciones sindicales. En este trabajo, que llevamos haciendo un tiempo desde la Fundación 1 de Mayo, en colaboración con comisiones obreras, en este trabajo nos han acompañado varias personas expertas. Una de ellas se llama Adoración Guamán, es una profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, muy especializada en este tema. Ella, bueno, pues nos ha estado acompañando en talleres, en formaciones, en la elaboración de documentos. Y hace poco tuvimos en Valencia un taller formativo con delegados y delegadas sindicales, como vosotros y vosotras, en diligencia de vida. Y para ese taller ella nos hizo este vídeo muy cortito de 10 minutos. Es una persona muy didáctica porque es profesora, muy jurista también, por supuesto, porque es su profesión, pero nos va a dar una pequeña introducción de lo que es la diligencia de vida, en cuál es el origen, en qué momento está la adopción de esas normas, ¿vale? Después de su vídeo de 10 minutos, si os parece, vamos a hacer una pequeña encuesta, ¿vale? Os he traído unos QRs que os voy a distribuir y con el móvil, espero que tengáis todas y todos móvil, si alguien no tiene, se viene a la mesa y lo puede hacer aquí con nosotros en la mesa, ¿vale? Pero es una encuesta sobre diligencia de vida para saber no solo cuánto sabéis del concepto, porque eso, evidentemente, antes de la sesión de formación no tiene mucho interés, pero para saber también qué conocimiento tenéis en vuestros centros de trabajo de lo que se llama cadena de valor, es decir, todos los productores y las relaciones comerciales que tiene vuestra empresa con otros productores y de dónde vienen esos productos y en qué condiciones se están produciendo o extrayendo esos productos. Entonces, veremos esos resultados de la encuesta juntas, los proyectaremos y veremos hasta qué punto conocemos de dónde vienen los productos o los servicios o lo que sea con lo que trabajamos, y eso nos dará cuenta de la importancia que tiene o no empezar a preocuparse de dónde vienen esos productos. No solo por las implicaciones que hay en otros países sobre los derechos humanos de las personas que allí trabajan, sino también los impactos que se producen en otros países sobre el medio ambiente por este tipo de producciones, de la diligencia de vida. Bueno, ya después del vídeo de Adoración y después de haber hecho esta encuesta, imagino que tenéis una idea un poquito más amplia de lo que teníais antes de entrar aquí sobre la diligencia de vida, lo que puede significar. La diligencia de vida es un paso más allá de la responsabilidad social empresarial y parte de una constatación muy importante, que es que se están produciendo por las actividades de las empresas, principalmente transnacionales y las cadenas de valor, se están produciendo impactos, daños
a derechos humanos de personas, entre ellos laborales y sindicales, tanto en nuestros países como en otros países, y se están produciendo daños, impactos negativos sobre el medio ambiente. Y hasta ahora esas empresas que los están provocando o su cadena de valor que los está provocando no están asumiendo las responsabilidades que deberían asumir. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos tenido marcos voluntarios que invitaban, como la RSE, que ha sido obviamente muy necesaria, y un camino preparatorio para marcos vinculantes. Invitaban a las empresas a adoptar medidas para asegurar que su actividad no hacía daños al medio ambiente, pero invitaban, eran principios, eran recomendaciones. Cuando hablamos de diligencia debida, hablamos de normas vinculantes, obligatorias. Las empresas que se vean afectadas por las normas de diligencia debida que se están ahora mismo desarrollando, van a tener obligatoriamente que preocuparse de sus proveedores y los proveedores de sus proveedores, qué están haciendo en los países en los que trabajan, si están extrayendo minerales de algún país de América Latina o de algún país africano, si están produciendo plantas en otro país de América Latina, si están tejiendo con tejedoras en Bangladesh, en Marruecos, en Túnez, van a tener que preocuparse, como Inditex, como Mango, como Desigual, por ejemplo, en el sector del textil, qué está pasando con esas trabajadoras allí. Todas y todos habréis oído el caso del Rana Plaza, cuando un edificio donde muchísimas tejedoras se vino abajo en Bangladesh y murieron muchísimas personas, y las empresas matrices europeas principalmente, que se nutrían del trabajo que hacían esas mujeres y de los productos que elaboraban, no asumieron ninguna responsabilidad. Hubo que hacer un acuerdo sindical donde se presionó muchísimo para que asumieran una mínima responsabilidad pecuniaria de pagar unas mínimas indemnizaciones a esas familias que se quedaron, sin una persona y sin su fuente de ingresos. Así que cuando hablamos de diligencia debida, hablamos de este tema principalmente, de ir un paso más allá. Dime, compañero. Claro, sí, totalmente. Cuando hablamos de diligencia debida es respecto a los derechos humanos y respecto al medio ambiente. Porque hay otros países donde, pues no fue lo del Rana Plaza, pero sí que se producen, sobre todo, por ejemplo, en América Latina, se producen muchos impactos negativos sobre el medio ambiente. Y allí hay, ríos contaminados, entornos donde, desertificados, de todo. Así que sí, hablamos de ambos. Ya nos ha explicado Adoración Guamán en el vídeo de dónde viene el concepto, ¿no? A partir de la constatación de que se están produciendo esta serie de cosas y de una ausencia total de responsabilidad, se da una iniciativa a nivel internacional en las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, una iniciativa promovida por Ecuador y Sudáfrica. Obviamente no van a ser un país europeo o un país de América del Norte, sino Ecuador y Sudáfrica quienes promueven en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se adopte un tratado internacional que cubra la actividad de estas empresas transnacionales y sus impactos sobre los derechos humanos. Desde el 2014, cada año en distintas sesiones se siguen reuniendo en Naciones Unidas el Consejo de Derechos Humanos y siguen revisando borradores. Creo que vamos ya por el 9º borrador del tratado y, en algún momento esperamos que se pueda adoptar un marco internacional vinculante en la materia, pero hasta ahora a nivel internacional no tenemos todavía ningún marco. Pero también a nivel europeo se dio la iniciativa de una directiva. Sabéis que las normas europeas se llaman directivas, se aprueban en Europa y luego, para que entren en vigor en España, tenemos que transponerlas, tenemos que adoptarlas en nuestro ordenamiento jurídico. Pues a nivel europeo también tenemos una propuesta de directiva en diligencia debida. Esta propuesta de directiva parte, en el 2020, Adoración ha dicho en el vídeo 2000, pero yo creo que es realmente 2020, cuando la Comisión propone que se adopte esta ley. En el 2021 el Parlamento Europeo hace una resolución con un articulado
donde bueno, pues los sindicatos tenemos un papel muy importante dentro de ese articulado en toda la materia de diligencia debida. Es una propuesta, la del Parlamento Europeo, bastante garantista para la protección de los derechos humanos, que establece obligaciones concretas para las empresas muy detalladas, que además abarca un amplio espectro de empresas, porque bueno, muchas veces esta normativa queda limitada a las grandes empresas y no toca pues a las pequeñas y medianas empresas, las de 250 trabajadores o distintos sectores empresariales como el sector financiero, a veces quedan exentos de estas normas. Bueno, pues esa primera propuesta del Parlamento Europeo era muy garantista, incluía un amplio espectro de normas, incluía también mecanismos eficaces para identificar dónde estaban los riesgos, para evaluarlos, también de acceso para las víctimas que han sufrido algún tipo de daño sobre sus derechos humanos o comunidades cuyo medio ambiente ha sido también dañado, pues incluía mecanismos de acceso a remedio, incluía sanciones e incluía un papel muy importante de los sindicatos, de las organizaciones sindicales como partes interesadas en este tema. Incluía que los planes de diligencia debida que deben hacer las organizaciones deben ser negociados con los sindicatos, como lo son a día de hoy, por ejemplo, los planes de igualdad. Pues esta sería una nueva materia en la que tendríamos un papel muy importante. Pero esta propuesta tan garantista del Parlamento Europeo al año siguiente es respondida por la Comisión Europea, mucho más vulnerable a las influencias del lobby empresarial europeo, pues es respondida por la Comisión Europea con una propuesta que, bueno, pues evidentemente quita este papel importante y muy relevante de las organizaciones sindicales y, bueno, pues tampoco garantiza mecanismos de acceso a remedio para las víctimas, excluye a muchísimas empresas de las normas que establece la propia directiva. Así que, bueno, frente a esto, pues evidentemente el movimiento sindical también nos hemos organizado. Actualmente estamos en ese momento que nos ha explicado Adoración, para aprobar una directiva. Las distintas instituciones europeas, Comisión, Consejo y Parlamento Europeo, deben ponerse de acuerdo, deben negociar un texto común. Y además en medio hay un montón de dictámenes, instituciones y centros que también emiten su opinión. Bueno, pues actualmente cada una de las tres instituciones ya tiene su propuesta de directiva y estamos en la fase de negociación. Estamos en la fase de negociación en un momento que España preside la Unión Europea, con lo cual España puede tener un papel muy importante y en eso está, bueno, pues el sindicato y muchas organizaciones de la sociedad civil presionando sobre España para que en Europa consiga que se apruebe una directiva lo más garantista y lo más representativa también y participativa para el movimiento sindical. ¿Cuándo se prevé que acabe este trílogo? Bueno, pues ya va a empezar ahora mismo porque ya han fijado sus posiciones las tres instituciones y se prevé que pueda acabar antes de mayo del año que viene. Una vez acabado veremos qué directiva tenemos. Mientras tanto, ahora os lo explicaré más en detalle, seguiremos haciendo presión sobre unos elementos concretos y bueno, pues esta es la materia, ¿no?, que en un futuro os puede afectar. La diligencia debida. Ya tenemos claro, ¿no?, el nombre, a lo que afecta, las implicaciones, pero el contenido exacto de la diligencia debida, si queréis, nos vamos a detener un poquito para ver en qué consiste, qué tendríamos que hacer como delegados y delegadas en una empresa que dice, bueno, esta norma de diligencia debida el año que viene me afecta, voy a ponerme en marcha y voy a aplicarla. Pues nosotras y nosotros tenemos que saber qué es lo que tiene que hacer la empresa para aplicarla. Este es el esquema de estructura de lo que supone un proceso de diligencia debida. La diligencia debida es un proceso, implica diversos pasos, no es un proceso lineal, es un proceso circular que está en constante revisión y cada una de las fases se nutre de las siguientes. Aquí, bueno, esta estructura está diseñada por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de los países más adinerados del mundo, se hace en el 2018. Nosotros como sindicato matizaré algunos de estos pasos que nos propone la OCDE. En primer lugar, habla de lo que se llama el compromiso político, o sea, el compromiso político de la organización, de la empresa, de decir, sí, yo me sumo a esto. Bueno, es una conducta, ¿no?, digamos que es el principio. En segundo lugar, el proceso de diligencia debida debería iniciarse por una identificación, un diagnóstico, saber cuál es nuestra cadena de valor, cuáles son nuestros proveedores en la empresa y en qué condiciones
están trabajando esas otras empresas que nos proveen de suministros, en qué condiciones tienen a sus trabajadores y trabajadoras, en qué condiciones están operando en su entorno, si están contaminando, no están contaminando. Es decir, se supone que nuestra empresa debe preocuparse por el rastro que dejan también sus proveedores. Así que debe hacer, en primer lugar, esa identificación de riesgos. Y en esa identificación de riesgos, obviamente, como sindicato también tenemos mucho que aportar. ¿Por qué? Porque nosotras, organizaciones sindicales, tenemos contacto con la representación legal de los trabajadores. En esos proveedores podemos tener contacto, en esos proveedores que nutren a nuestra empresa. ¿Cómo? Pues a través de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, a través de nuestra federación, se pueden establecer esos contactos con sindicatos no solo de nuestro país, sino de otros países. Yo, por ejemplo, trabajo con sindicatos de otros países que también a veces nos pueden comunicar que se están produciendo pues, vulneraciones en Colombia, por ejemplo, donde sabemos que en muchas empresas se persigue a la gente que se promueve como representante sindical. Se les persigue, se les amenaza, en muchas ocasiones tienen que salir del país y en otras desgraciadas ocasiones hay grupos que incluso los asesinan. Entonces, bueno, pues se trata un poco de esto, de esa identificación en primer lugar. En segundo lugar, según la OCDE, habría que, una vez identificado el daño, detenerlo inmediatamente o prevenirlo, el daño para evitarlo, o, dice la OCDE, mitigar el daño. Desde nuestro punto de vista sindical, mitigar un daño es muy difícil, sobre todo a un derecho humano básico. O sea, ¿cómo vas a mitigar el asesinato que se pueda haber producido en una empresa de un sindicalista? En nuestro caso, en vez de mitigar, bueno, pues deberíamos optar directamente por la exigencia de reparar. Pero vamos, detener, prevenir y reparar, cesar los impactos negativos sería la siguiente fase. Después convendría llevar a cabo un seguimiento participado de todo lo que se está haciendo, y también la debida diligencia integra una parte de comunicación, de transparencia. Es decir, todos estos procesos por parte de la empresa deben ser comunicados, luego veremos a quién, no solo a las partes interesadas, al público, a los clientes, a la representación legal de las personas trabajadoras, sino que también deberían ser comunicados a un elemento que se propone en muchas de las normas que están en desarrollo, que es una autoridad pública competente en esta materia de la diligencia debida. Porque ¿quién va a controlar que las empresas cumplen todo lo que viene en las normas? Bueno, pues lo que se propone es que se cree también una autoridad que controle y a la que las empresas deberían dar cuenta de que están haciendo todo esto que obliga, ¿no?, las normas de diligencia debida. ¿Por qué es importante para nosotros como sindicatos la diligencia debida? Bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? La globalización, la división internacional del trabajo, las prácticas de deslocalización, de externalización, de desregulación laboral, los desequilibrios que se producen entre unos países y otros. Bueno, pues es un nuevo reto, por supuesto, en el que estamos comenzando a entrar todas y todas juntos en esta materia, desarrollándola conjuntamente, pero también tenemos ya mucho camino recorrido. Tenemos una posición sindical claramente fijada al respecto. Sabéis que a nivel supranacional, por encima de comisiones y del Estado español, tenemos una serie de plataformas sindicales. Tenemos la CSI es la Confederación Sindical Internacional. Es la única plataforma internacional. Antiguamente, antes de la CSI, había varias plataformas internacionales sindicales, se fusionaron y se creó una única plataforma internacional que nos representa. Creo que cuando dan sus cifras o en su página web habla de 700 millones de trabajadores o más en el mundo a los que representa la CSI, con centenares de centrales sindicales afiliadas, una de ellas nosotras, Comisiones Obreras. Bueno, pues en el 2020 ya la CSI publica un informe. Es un informe muy concreto, muy ejecutivo, como se viene a decir ahora, con unos puntos muy concretitos, ¿vale? Se llama así: Hacia la diligencia debida obligatoria en las cadenas mundiales de suministro. En ese informe, la CSI recomienda que, primero, los gobiernos tengan leyes nacionales propias sobre diligencia debida. Segundo, que haya una legislación también a nivel de la Unión Europea. Y tercero, que se consiga un tratado de la ONU para regular el comportamiento de las empresas en relación a la totalidad
de sus operaciones comerciales y actividades. ¿Por qué? Porque en ausencia de un marco normativo vinculante se constata, lo que hemos dicho al principio, que se están produciendo impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Las empresas están completamente exentas de responsabilidad y además están teniendo enormes beneficios. Por lo tanto, no es posible que esta situación continúe. En ese informe, en la parte final, vienen 8 elementos básicos que se piden desde la Confederación Sindical Internacional en cuanto a lo que debe ser una norma, ¿no?, de diligencia debida. En primer lugar, muy importante, aplicable a todas las compañías, que no haya exenciones, nada de sectores financieros excluidos, nada de pequeñas empresas excluidas, que haya distintos niveles de exigencia de responsabilidad, obviamente, en función de los medios y el alcance que tengan todas las empresas, pero que estén todas incluidas. Porque si no sería como dar un cheque en blanco a determinadas empresas. Ah, ¿eres una microempresa? Pues tú sí que puedes vulnerar los derechos humanos. No. Evidentemente debe aplicarse a todas las compañías. En segundo lugar, bueno, pues que haya obligaciones a lo largo de toda la estructura. Todo esto que hemos venido llamando la cadena de valor, se la llama cadena de valor porque cada una de las empresas o proveedores insertos en la producción de un producto final, desde que tenemos la materia prima hasta que se consume ese producto final, todas esas empresitas que han surgido a raíz de la deslocalización y de la División Internacional del Trabajo, todas esas son distintos eslabones de una cadena porque uno no puede estar sin el otro. Bueno, pues en esa cadena, en esa estructura, se deberían distribuir obligaciones que alcanzaran hasta los eslabones más cercanos al nivel cero, es decir, el nivel donde se consigue la materia prima. Y justamente esos eslabones son donde más violaciones de derechos humanos y más impactos negativos sobre el medio ambiente se producen porque hay menos control y justamente esos eslabones a veces son puestos en duda, ¿no?, el nivel de alcance cuando... Si en algún momento veis estas normas que se están preparando, pues hablan algunas de ellas del nivel de alcance. Pues hasta el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, pues lo que se pide desde la CSI es que obviamente alcancen a toda la cadena de valor. Se resalta desde la CSI que cuando hablamos de derechos humanos, los derechos laborales y sindicales forman parte esencial de los derechos humanos. Y además, desde el 2021, las Naciones Unidas incluyeron el derecho humano a un medio ambiente sano. No sé qué más adjetivos le ponía un medio ambiente, bueno, pues sí, saludable, aquí lo tengo. El derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible es un derecho humano desde el 2021 reconocido también por las Naciones Unidas. La normativa debería incluir mecanismos de quejas y reparación. ¿Qué pasa cuando se produce un daño? ¿Cómo la persona o la comunidad que ha sufrido ese daño puede decir que lo ha sufrido? Bueno, pues hay que establecer el proceso de diligencia debida, tiene que establecer un procedimiento de cómo se puede transmitir esa queja y cómo se va a reparar. La empresa debería ser responsable de reparar a la persona, a la víctima o al medio ambiente dañado a la situación anterior a la que había antes de su intervención. Ya veis que la CSI apuesta por un mecanismo de control y sanciones por un organismo público. Cada una de estas leyes prevé la creación, llámese Consejo de Diligencia Debida, Consejo de Derechos Humanos. En las distintas normativas se le llama de distinta manera, pero habría que crear un organismo que sería el encargado de velar por esto. Y también una ristra de sanciones. Aquí también las distintas normas divergen, ¿no? Y hay algunas de ellas que apuestan por sanciones económicas, hay algunas de ellas que apuestan pues, por una responsabilidad más civil, hay otras que apuestan por una serie de sanciones, de infracciones que serían más a nivel administrativo, como por ejemplo que no se pudiera esa empresa optar a contratos públicos o a subvenciones públicas, pues bueno, mecanismos de sanciones efectivos. La responsabilidad de remedio, la empresa sería responsable de remediar ese daño, ya lo hemos visto. Otro elemento importante es la carga de la prueba. Los que hayáis trabajado el tema de violencia de género, por ejemplo, sabéis que el tema de la carga de la prueba es fundamental. Cuando tenemos una parte que es la víctima, más débil que otra parte, ¿no?, que es la empresa que ha provocado el daño,
Y entonces, en ese sentido, para garantizar que la víctima accede a remedio, es importante determinar quién debe probar qué. Si bien la víctima, en estos casos, debe probar que ha sufrido ese daño y que ese daño estaba relacionado con las actividades de la empresa, en este caso, en la diligencia debida, se pide por el movimiento sindical que sea la empresa la que pruebe que no podía haber hecho nada más para evitarlo. O sea, la empresa debería probar, no, yo he hecho todo lo posible, mira, he hecho este plan, he identificado los riesgos, he hablado con los representantes sindicales, he hablado con las comunidades indígenas, pero aún así, vaya, mi industria ha contaminado el río del que se nutre este pueblo que ahora tiene a todas sus personas contaminadas. Bueno, pues no has hecho todo lo evidente, ¿no? Algo ha fallado en ese proceso. Y por último, y lo que nos toca también más directamente, lo que pide la CSI en todo este proceso es que se haga todo de una manera colaborativa, en la que con las organizaciones sindicales, con la representación legal de las personas trabajadoras en cada una de las empresas, para que puedan también, pues bueno, aportar. Esta es la postura a nivel de la CSI, de la Confederación Sindical Internacional. También tenemos la postura de la CES. A nivel europeo no es la CSI, es la CES, la que nos aglutina a los sindicatos, la Confederación Europea de Sindicatos, de la que formamos parte, Comisiones Obreras. Tiene su propio comité ejecutivo, tiene sus propias estructuras y este tema, el de la diligencia debida y la próxima directiva que se va a hacer, es un tema en el que ha focalizado mucho su trabajo últimamente y en el que también ha desarrollado una posición. La Confederación Europea de Sindicatos tiene una posición que está muy alineada también con los elementos que hemos visto que defiende la CSI, la Confederación Sindical Internacional. La necesidad de una norma, eso es algo que ya es ineludible, necesitamos una norma, está en marcha la norma y entrará en vigor la norma, vamos a ver con qué contenido. Mecanismos que abarquen todas las actividades de la empresa y sus relaciones comerciales. Los proveedores tienen que empezar a interesarnos, y mucho, los proveedores de nuestros proveedores. Que los derechos sindicales y laborales estén especialmente protegidos por los mecanismos de diligencia debida, que haya vías de recurso efectivas y acceso a la justicia para las víctimas, que se establezca la responsabilidad de las sociedades que incumplan, como a través de sanciones, y que se garantice la plena participación de sindicatos. Sigo repitiendo los puntos porque son las principales demandas que hay en torno a la diligencia debida, son nuestras principales exigencias y son, yo creo que los elementos más importantes, y así los veis varias veces y ya quedan retenidos. Bueno, pues si recordáis, en este proceso que nos ha mencionado Adoración y que yo os he resumido de aprobación de una directiva europea en diligencia debida, pues ha habido vaivenes, ¿no? Desde que nos encontramos con una propuesta del Parlamento muy garantista, a la propuesta de la Comisión, que nos quita muchísimo papel a los sindicatos y que deja la diligencia debida casi en una checklist, un listadito que deben hacer las empresas de sí, he hecho esto, sí, he hecho esto, sí, he hecho esto. Y no se trata de eso, se trata de mecanismos eficaces, ¿no?, para proteger. Bueno, pues la CES también está llevando a cabo una campaña de incidencia y de trabajo muy importante. Ha creado un grupo ad hoc para este tema al que nos ha invitado a participar a las distintas organizaciones sindicales, que nos reúne continuamente y le ha dotado de una prioridad máxima. Y de aquí hasta que se acabe ese plazo de negociación de la directiva, que está aquí al lado, mayo del 2024, va a intensificar sus acciones para conseguir un buen resultado de la directiva. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues se están convocando reuniones específicas con eurodiputados en Bruselas, por supuesto, y en cada uno de los países, para intentar convencerlos que voten por una norma lo más garantista posible, y la importancia de esto. Se están intensificando también las acciones de coordinación entre las organizaciones sindicales, bien mediante reuniones de un grupo de trabajo que hay, bien mediante jornadas. Y además se nos está instando, la CES nos pide a Comisiones Obreras, a UGT, a los sindicatos de cada país, que hagamos presión sobre nuestros gobiernos para que a nivel europeo voten una directiva garantista.
¿Y cómo hacemos presión? Bueno, pues desde la CES se ha elaborado un posicionamiento, se ha elaborado una propuesta de articulado de la ley, se están elaborando modelos de cartas que nosotros traducimos, enviamos, mantenemos reuniones, así que en esas estamos, ¿no? O sea, vuestro sindicato, si os preguntáis qué está haciendo respecto a la materia de diligencia de vida, pues en esta estamos, ¿no? En una labor de incidencia a nivel europeo muy importante para conseguir que haya una norma lo más garantista posible y también estamos en colaboración con las ONGs, principalmente Movimiento Ecologista, es un movimiento que está también desde hace tiempo incidiendo para conseguir una norma de diligencia de vida, sobre todo teniendo en cuenta el impacto medioambiental que tienen las actividades de las empresas transnacionales y sus cadenas de valor. Y se ha organizado también a nivel europeo y a nivel nacional distintas plataformas en las que estamos. El sindicato también está en estas plataformas. Esta es el logo de una de las campañas que se ha llevado a cabo a nivel europeo que aglutina a muchísimas organizaciones. Se llama Justice is Everybody's Business, es decir, la justicia es el negocio de todos, de todas las personas. Y que tenemos a nivel estatal, porque ya hemos visto el nivel internacional, ese tratado internacional que pedimos y cuál es la postura de la Confederación Sindical Internacional. Hemos visto la directiva europea, cuál ha sido la trayectoria y cuál es la posición de la Confederación Europea de Sindicatos, y ahora vamos a ver cuál es el nivel estatal, porque aquí, si recordáis, Adoración también lo ha mencionado en su vídeo, también hemos tenido una iniciativa legislativa de diligencia de vida. ¿Qué situación? Bueno, ¿cuál es el origen de esta iniciativa estatal que hemos tenido? Pues allá por el 2021 se produce una movilización muy fuerte, viendo todo el panorama internacional, el panorama europeo, aquí a nivel español, donde más de 500 organizaciones, entre ONGs, universidades, sindicatos, otro tipo de organizaciones, se aglutinan para exigir una norma estatal en diligencia de vida. ¿Por qué? Porque ya hay muchos países europeos también que la tienen y España no es ajeno a esto y, bueno, porque además el contexto, ¿no?, político nos permitía en ese momento hacer incidencia para conseguir la norma estatal. Ciertamente el Gobierno se compromete a que en el 2022 sacaría una norma. El Gobierno cada año hace una publicación de todos sus compromisos en materia normativa. Dice cuántas normas, cuántas leyes y en qué materia va a aprobar. Es una planificación normativa. Bueno, pues en esa planificación normativa del 2022 aparece la Ley de Diligencia de Vida. Y entonces empieza también una intensa labor sindical para incidir sobre y participar en el proceso de adopción de la ley. Por normativa, cada aprobación de ley debe contar con una consulta pública. Y el Gobierno publica la consulta pública sobre el anteproyecto de ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia de vida en el 2022. Comisiones Obreras, ante esta consulta pública, por supuesto, hacemos un posicionamiento. La consulta pública significa que todo el mundo, todas las personas, sean individuales o bien en una organización o empresa, pueden aportar a las consultas públicas sobre las leyes. Y Comisiones Obreras envía una aportación y también varias de nuestras estructuras, la Federación de Industria, una posición coordinada. Y en esa posición, en primer lugar, se parte de saludar la iniciativa, constatar que era una necesidad contar con esta ley y señalar que, si bien la consulta pública viene exigida por ley, el mecanismo adecuado para adoptar una ley de diligencia de vida, para negociarla, debería ser el diálogo social con las principales partes interesadas, asociaciones de trabajadores, organizaciones sindicales y la patronal. Entonces propone el diálogo social como mecanismo idóneo para negociar esa ley. En el contenido que proponemos para esa ley, pues nos alineamos con lo que ya hemos visto, que haya unos mecanismos para identificar, prevenir, cesar y remediar los impactos, que haya una sanción efectiva por los incumplimientos, que se cree una autoridad competente, que haya acceso a la justicia en España de las víctimas que se hayan podido dar en otros países, es decir, una víctima de Colombia, una víctima de Guatemala, podría y debería, a través de esta ley, acceder a la justicia reclamando remedio a la empresa matriz por un daño que uno de los proveedores de la empresa matriz le ha provocado en Colombia o en Guatemala. Esto implicaría en la práctica una ley de diligencia de vida.
Por supuesto, exigimos la inclusión sindical en todas las etapas del proceso de diligencia debida, en la identificación del riesgo, en la creación de los mecanismos para evitar ese riesgo, en los canales de denuncia y en la representación de las víctimas. Pedimos que tengamos legitimidad en España, porque una víctima en Colombia, en Guatemala o el sindicato colombiano o guatemalteco no puede tener acceso a la justicia en España, pues bien que a través de nosotros, como sindicato, como organización de personas trabajadoras que tenemos representación en esa matriz, pues puedan acceder también a justicia aquí en España. Creo que la compañera… vale, me has dicho que me quedan 5 minutos, ya estamos acabando. Vale. Entonces, esta es la posición sindical que tenemos. El Gobierno español articuló un grupo de personas para debatir y elaborar el contenido de esta ley. Nos invitó a nombrar una representación sindical. Esa representación sindical participó. Se elaboró un proyecto de ley muy garantista y ese proyecto de ley, cuando ya empezó a pasar por los distintos ministerios para que emitieran su dictamen, pues en el Ministerio de Economía se atascó. Y allí pues no terminaba de pasar el dictamen y en esas vino una convocatoria anticipada de elecciones y se nos quedó el anteproyecto de ley española en un cajón. Así que, si con suerte tenemos un gobierno progresista, pues podremos ver si ese proyecto sale adelante o no y seguiremos apoyándolo. Ya habéis visto que hacemos muchas acciones para que esto se consiga, tanto a nivel de incidencia como en cooperación con otras organizaciones sindicales de otros países. Y también hemos hecho mucho trabajo interno. Estamos preparando un curso de formación sindical en diligencia debida, estamos haciendo muchos talleres y formaciones, la de hoy es una más, hemos estado en Valencia, se ha estado en Euskadi y hemos elaborado esta guía, ¿vale?, que te entrego, Ana, que ya la conoces, y hay 3 ejemplares, hay muy poquitos ejemplares impresos, pero a través de nuestra web podéis encontrarla, es una guía muy concretita sobre estas cosas que os hemos explicado, ¿vale? De dónde viene la necesidad, en qué momento estamos y qué pedimos desde la organización sindical. Y por último, solo quiero dar una pincelada, deciros que en toda esta materia el enfoque feminista es muy importante. ¿Por qué? Porque en las cadenas de valor es donde mayores desigualdades y las más graves vulneraciones de derechos de las mujeres se están dando. Por lo tanto, no se nos puede olvidar aplicar una perspectiva feminista cuando hagamos todo este trabajo de representación de víctimas, de identificar riesgos. ¿Cómo? A base de desagregar mucho los datos. Siempre es importante cuando hacemos un trabajo, y lo sabéis las personas que habéis estado en los planes de igualdad, que los datos cuanto más desagregados mejor, y también incluir la voz, darles voz a estas personas que son víctimas, que están sufriendo daños en sus derechos o en sus entornos donde viven, darles voz para que ellas mismas sean las que nos trasladen cuáles son sus necesidades. Y ahora ya, si queréis, abierta al debate.